Saludos mis estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar los circuitos estabilizadores de voltaje con diodo Zener. En este primer ejemplo vamos a utilizar o nos vamos a apoyar de que el voltaje de entrada y la resistencia de carga son fijas. En la teoría tenemos que recordar que el diodo Zener es un dispositivo semiconductor que se polariza en inversa para que haga su función de estabilizador, y ya en polarización directa el diodo Zener se comporta como un diodo común. Este circuito es un circuito modelo en el cual está conformado por una fuente de voltaje llamada VI, una resistencia limitadora llamada RS, el diodo Zener que va a estar conectado en paralelo a la resistencia de carga. Entonces este circuito es un circuito modelo para explicar el fenómeno o el trabajo que tiene el diodo Zener. Para esto nos vamos a apoyar, y es importante, es conocer el voltaje en la carga, porque este es el que nos va a ayudar a determinar si el diodo Zener está o no encendido. Para esto nos vamos a apoyar en estas leyendas. Dice que si el voltaje de la carga es mayor o igual al diodo Zener, al voltaje del Zener, entonces el diodo Zener está encendido. Pero si por el contrario el voltaje de la carga es menor al voltaje Zener, por lo tanto el Zener se encuentra apagado y es como no exista, nada más vamos a tener dos resistencias en serie. Para eso nos vamos a determinar también que si el diodo Zener está apagado, simplemente vamos a tener una trayectoria cerrada y calculamos corrientes y voltajes como cualquier otro circuito conectado en serie. Ahora, si el diodo Zener se enciende, entonces vamos a desarrollar otros parámetros. Por ejemplo, esta resistencia fija que se llama RS nos va a generar una corriente llamada IS que va a apuntar a este nodo que le hemos llamado como nodo A. Por consiguiente, en las ramas voy a tener aquí la corriente del Zener y en la carga se va a generar la corriente de carga. Si yo tengo un nodo, voy a aplicar ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, y lo que voy a tener en la sumatoria de las corrientes que entran al nodo, que en este caso sería IS, va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo, que en este caso es IL y la IZ. También podemos observar que de IL se puede generar por ley de Ohm el voltaje en la carga entre la resistencia de carga. La IS también la podemos generar encontrando la caída de voltaje en la resistencia limitadora, que se llama BS entre RS. BS también es una caída de voltaje que se puede calcular o lo podemos encontrar ayudándonos a través de la ley de voltaje de Kirchhoff, ya que es una trayectoria cerrada. Si yo aplico ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito, lo que voy a encontrar es menos BI más BS más el voltaje en la carga. Ahora, siempre y cuando el diodo Zener esté encendido, esto lo puedo sustituir por BI más BS más BZ igual a 0 si el diodo Zener está encendido. En cualquiera de los casos, BS va a quedar voltaje de entrada menos el voltaje que hay en la carga, o en su defecto BS va a ser igual a BI si el diodo Zener está encendido menos el voltaje del Zener si el Zener está encendido. Estos parámetros son de ayuda a estas fórmulas, y al final algo que nos va a importar es que la potencia del Zener la puedo encontrar, si está encendido, con su corriente del Zener y el voltaje del Zener. Esta es otra fórmula que también nos va a ayudar. A continuación vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a encontrar ya valores calculados. A continuación tengo un ejemplo en el cual vamos a encontrar ciertos parámetros. En este ejemplo tenemos dos literales y vamos a desarrollar esta información. En el literal A vamos a encontrar el voltaje de la carga
voltaje en la resistencia limitadora, corriente de carga, corriente del Zener, potencia del Zener cuando la resistencia en la carga es 1.2 kiloohmios. Posteriormente vamos a encontrar los mismos parámetros, pero sustituyendo la resistencia de carga por 3 kiloohmios. Primeramente, con esta información de 1.2K, lo que hay que comprobar si el diodo Zener está o no encendido. Para eso nos apoyamos con la fórmula del divisor de voltaje y vamos a reescribir sustituyendo valores. BL será igual a RL, que es 1.2K, por BI, que es 16 voltios, aquí lo tenemos, dividido entre la RS, que no le hemos puesto RS de 1 kiloohmio, RS de 1 kiloohmio, más 1.2K de la RL. Si nosotros utilizamos nuestra calculadora, este valor nos da 8.73, por favor lo verifican. 8.73 voltios es el voltaje en la carga. Como anteriormente lo habíamos escrito, si el voltaje de la carga es menor al voltaje Zener, observemos aquí que la información del Zener es 10 voltios, también encontramos que su potencia máxima son 30 miliwatts, podemos decir que este voltaje de carga es menor al voltaje Zener. Por lo tanto, el diodo Zener en esta ocasión está apagado. Si el diodo Zener está apagado, es como que no exista y simplemente vamos a tener dos resistores conectados en serie. Ya encontramos BL, vamos a encontrar BS. BS lo vamos a encontrar utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff. Anteriormente habíamos descrito, y simplemente BS es BI menos BL. BS en esta oportunidad sería 16 voltios menos los 8.73 voltios calculados, y por lo tanto BS nos da un valor de 7.27 voltios. Por favor verifiquen. Una vez calculado BS, también podemos calcular la corriente de carga. En este caso, la corriente de carga es el voltaje de la carga, que serían 8.73 voltios, divididos entre 1.2 kiloohmios. Por lo tanto, el voltaje en la carga en esta ocasión, lo vamos a hacer por medio de la calculadora. La corriente de carga sería 8.73 entre 1.2 kiloohmios. Esto nos da 7.27 miliamperios. La corriente de carga sería 7.27 miliamperios. Ya tenemos otro parámetro calculado. Ahora vamos a calcular el Z, pero como la corriente en el Zener está apagado el Zener, por lo tanto su corriente no existe. Si no existe la corriente, tampoco la potencia del Zener. Por lo tanto, la corriente del Zener es igual a 0 amperios y la potencia del Zener es igual a 0 watts. Hasta aquí terminamos el literal A. Ya calculamos BL, ya calculamos BS, calculamos IL y encontramos Z y PC. Esta es la comprobación de que el diodo Zener está apagado. Ahora vamos a recalcular, vamos a sustituir la resistencia de carga por 3 kiloohmios. Para eso vamos a cambiar acá a 3 kiloohmios. Y como nos sugiere en este modelo, vamos otra vez a calcular los voltajes. Vamos a borrar acá. Vamos a volver a calcular utilizando el divisor de voltaje, sabiendo que ahora vamos a sustituir la resistencia de carga por 3 kiloohmios. Si nosotros volvemos a calcular, en esta oportunidad el voltaje de la carga nos da 12 voltios. Nos apoyamos nuevamente en las sentencias que estaban antes y observamos que BL es mayor al voltaje Zener. Si eso es así,
significa que el diodo Zener está encendido. Lo que obliga, después de esto, es que el voltaje de la carga ahora es igual al voltaje Zener, que tenemos un valor de 10 voltios. Cambió o se forzó a que la carga tenga 10 voltios. Con esta nueva información se va a calcular otra vez los mismos parámetros. BL ya lo calculamos, nos dio 12, pero ahora sabemos que vale 10 voltios. Vamos a calcular BS. BS, como ya estaba despejado, BS es igual a BI, y ahora vamos a colocar voltaje del Zener porque está encendido. Por lo tanto, BS va a ser los 16 voltios menos los 10 voltios del Zener. BS es igual a 6 voltios. 6 voltios es la caída de voltaje en la resistencia limitadora. Vamos a calcular la corriente de la carga. La corriente de la carga por ley de Ohm sería, en vez de escribir BL, vamos a escribir BZ sobre RL. En esta ecuación sería 10 voltios, que es el voltaje estable del Zener, entre 3 kiloohms. Si nosotros hacemos el cálculo matemático, vamos a obtener que la corriente de la carga va a ser igual a 3.33 miliamperios. Por favor, ustedes pueden realizar este cálculo para comprobar. Ya tenemos la corriente de carga, ya tenemos el voltaje en la resistencia limitadora, podemos encontrar la corriente del Zener, pero para eso necesitamos encontrar IS. IS va a ser igual, vamos a hacer más abajito, IS va a ser igual al voltaje de la resistencia limitadora entre RS. Esto es los 6 voltios encontrados entre RS, que es de 1 kiloohm. Y S nos da un valor de 6 miliamperios. Ya conocemos las dos corrientes, la entrada y la carga. Con esta información vamos a despejar de la ley de corriente y vamos a encontrar que la IZ va a ser igual a la IS menos la corriente de la carga. IS, que son 6 miliamperios, menos la carga, que son 3.33 miliamperios. Por lo tanto, la corriente del Zener es igual a, haciendo la resta, a 2.67 miliamperios. Esta ecuación es importante. Miren este dato, porque ya conocemos la corriente del Zener. Y por último vamos a conocer la potencia del Zener. La potencia del Zener será igual a la corriente del Zener por el voltaje del Zener. Ya encontramos la corriente del Zener, 2.67 miliamperios por los 10 voltios. Y esto nos da una potencia final, potencia nominal, de 26.7 miliwatts. 26.7 miliwatts. Algo súper importante es que la potencia nominal, la potencia de trabajo, es menor a la potencia máxima del Zener, que es 30 miliwatts. Por lo tanto, esta configuración está trabajando y el diodo Zener está estabilizando sin ningún problema. Así que les agradezco su atención y esperamos sus preguntas o consultas. Gracias.